Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos arrancando esta nueva clase. Sofi, ¿cómo andás? Marina, Mati, Luciano, ¿cómo están? ¿Y vos quién sos? El de la capucha. Vos no sos de mi clase. Sí, profe, yo soy de su clase. No. Mira que yo los conozco a todos, ¿eh? Vos no sos de mi clase. ¿Dónde está Lautaro? Bueno, acá ya viene. Lautaro, ¿qué estabas haciendo? Tenía sueño, profesor. ¿Cómo que tenías sueño? Es que anoche colgué con una serie. ¿Y ese otro chico quién era? Mi primo era profesor, pero yo iba a hacer la tarea, o sea, él me iba a contar lo que pasó en la clase de hoy. Bueno, ya está Lautaro. Quédate en pantalla, concentrate que arrancamos la clase. Bueno, disculpe, profesor. Bien, presten atención todos. Hoy vamos a dar continuidad al tema que ya veníamos tratando en clases anteriores. La vida en la Villa Formosa. Había muchas cuestiones de orden económico, de orden social, de orden laboral, de orden alimenticio, de cómo sobrevivían. Y para poder comprender mejor cómo vivían ellos, qué mejor que charlar con un invitado de honor, que ya lo tuvimos en otras oportunidades y lo vamos a tener hoy, al profesor Rubén Díaz. Buen día, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Pero bien, aquí estamos en medio de esta pandemia que lógicamente nos obliga a quedarnos en casa y no puedo salir ni a la esquina. Y hay que quedarse en casa nomás. ¿Qué se le va a hacer? Ahora salieron todos, por ejemplo, que en realidad es así. Y bueno, a veces no puedo ni atender a la gente porque uno está encerrado. Y bueno, por ahí me siento como Francisco Bosch, ¿viste? A propósito, ya que hablamos de Francisco Bosch, ¿qué nos puede contar de este gobernador del Gran Chaco que sucedió a Fontana? Francisco Bosch fue un gobernador militar, como todos los gobernadores que tuvo Formosa en los primeros tiempos, pero muy interesado y muy comprometido con Formosa, en el sentido de poder de darle a Formosa el impulso que debía tener la gobernación para, y la villa Formosa para poder, digamos, desarrollarse más o menos dentro de las perspectivas que había en aquel entonces, ¿no? Formosa era una colonia oficial, no era una colonia privada. O sea, dependía de la ayuda del Estado Nacional. Y el gobernador, en este caso Bosch, lo único que podía hacer cuando los pobladores iban a reclamarlo, a pedir algo, como él no tenía recursos, tenía muy pocos recursos, lo que hacía era escribir al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, para que el gobierno nacional cumpliera con las obligaciones que se había comprometido con los inmigrantes, con las personas a las cuales había concedido las concesiones de tierra y de lotes rurales y urbanos, y chacras y quintas, como para que pudieran pasar los primeros tiempos y después pudieran devolver inclusive lo que habían recibido. Pero el Estado Nacional estaba ausente. Por estas razones, espero que vuestra excelencia se digne meditar un momento sobre la importancia futura de esta parte de nuestro suelo, arbitrando los medios de que carece esta gobernación para su inmediato desenvolvimiento, sin olvidar que el Chaco argentino, en extensión territorial, es 4 veces mayor que la de Inglaterra, y que solo el valor de sus maderas representa un valor 10 veces superior de la que se necesita para cancelar nuestra deuda pública. Y lo que hacía vos era escribir, gestionaba, las distancias en los medios de comunicación de aquella época no eran los de hoy. Realmente una carta para Buenos Aires tardaba una semana en llegar, otra 2 o 3 semanas si es que se dignaban a responder, porque a veces el gobierno nacional ni respondía a los pedidos, ¿no? Y entonces, lógicamente, esto quedó postergada, se fue postergando Formosa en cuanto a su crecimiento, a su desarrollo. Mandaba muy poco dinero, o si mandaba algo lo mandaba con mucha demora. Es decir, por lo tanto los pobladores sufrían
digamos, una serie de angustias y una serie de necesidades que ellos no podían resolver. Acá no había nada. Es decir, las comunicaciones eran muy, muy lejanas con Buenos Aires, por eso mucha gente se relacionaba con Asunción o con Corrientes, que eran las ciudades más cercanas, hasta ahí, nada más. Y después, pero Buenos Aires, que era, digamos, del cual dependía el gobernador dependía del Ministerio del Interior. Su jefe directo era el Ministerio del Interior. Y la mayoría eran militares, así que por ahí daban algún tipo de apoyo a los fortines, a la presencia militar, pero eso no trae desarrollo económico. Es decir, lo que había que favorecer y darle posibilidades era al establecimiento de las colonias agrícolas, fundamentalmente, y del explotar los recursos económicos que tenía el territorio, que eso no se va a hacer. Después va a haber un programa de extracción, pero que tampoco deja mucho, ¿no? Y las primeras concesiones que se dan son concesiones de tierra de 40.000 hectáreas para explotación, supuestamente para establecer colonias, pero después terminaban siendo explotaciones ganaderas, lo cual también no significaba mucho crecimiento. Sí, y después vino Ignacio Hamilton Fotheringhay, quien le escribió una carta al Ministerio del Interior donde expresa: la vida licenciosa me ha llevado a endeudarme en apuestas de caballos y mujeres, haciéndome amigo de vicios que pretendo purgar en la vida austera de aquellos parajes alejados del libertinaje. Bueno, Fotheringhay, que era inglés, había nacido en Southampton, Inglaterra, había participado en la guerra de la Triple Alianza, había venido por recomendación. Él vivía cuando les mencioné Southampton, en Inglaterra, hay que recordar que es la ciudad donde vivió Rosas en su exilio en Inglaterra. Y Rosas se hizo amigo de la familia Fotheringhay. Y Fotheringhay en ese tiempo había terminado su carrera de formación militar con el grado de teniente, ¿no? Y quería ver dónde podía ir a ejercer, porque en ese tiempo miraban el mundo entero y decían dónde puedo ir a desarrollar mi actividad. Y Rosas le dice, ¿por qué no va a la Argentina? Fue uno de los que dio mayor impulso a todas las actividades que había. Como todos los gobernadores, se dirigió al gobierno nacional siempre pidiendo especialmente que contara con el apoyo del gobierno nacional, que facilitara todos los medios para que Formosa creciera, facilitó la inmigración, porque el proceso de inmigración de Formosa quedó reducido primero a la colonia Formosa, pero después había que probar el interior, ¿no? Y entonces Fotheringhay mira todo eso y ve que hay una posibilidad muy importante de crecimiento del todo el territorio, no solamente de la ciudad capital, donde estaba la colonia Formosa y sus alrededores, que tenía muchas dificultades, ¿no? Porque la tierra no era muy apta para la agricultura, la región había salitral hasta ahora, y va a pasar muchos años todavía, vamos a tener que llegar al siglo XIX, terminado el siglo XIX, empezar el XX, para que se establezcan otros establecimientos como fueron las misiones o las otras colonias, ¿no es cierto? Pero Fotheringhay tiene esa ventaja, que fue el primero de los gobernadores que se preocupó mucho por el crecimiento y dar a Formosa todo lo mejor que podía dar, ¿no? Él nunca tuvo propiedades, a diferencia de otros gobernadores que llegaron a hacerse propietarios de lotes rurales. Él no tenía. Él es uno de los pocos gobernadores que nunca... lo mismo pasó con Fontana. Fontana, él lo dice, yo me voy con lo único que llevo es mi espada y no me llevo más nada. Fundamentalmente es uno de los gobernadores que más ha dejado en la huella. Él y José María Uriburu son los dos gobernadores que más han dejado la huella en Formosa, siendo que no son formoseños, que son venidos de afuera, venidos de Buenos Aires, ¿no? Pero que tomaron la responsabilidad de conducir el gobierno del territorio con el mayor de las posibilidades,
la máxima posibilidad que tenían de la época, porque tampoco no tenían los medios que hay hoy, ¿no? Acá era un aislamiento total, no se podía, no había camino ni para salir a la herradura. La única vía de comunicación que tuvo Formosa por muchos años, aún ya después ya de ser casi, de llegar a ser provincia, era el río. Por el río salió la producción, por el río entraran las mercaderías, hasta que después el ferrocarril, pero estaba hablando ya de 1930 en adelante, pero hasta esa época el único medio de comunicación era el río. Por eso Formosa mira al río. Es la única ciudad que tenía la plaza despoblada. En cualquier ciudad española, vos vas a encontrar alrededor de la plaza principal el centro cívico, ¿no? La casa de gobierno, la catedral, acá no. Es decir, todo se recostó sobre el río. ¿Por qué? Porque el río era lo único que había. Así que Formosa, digamos, por eso miraba al río y por eso fue, digamos, hacia el interior fue prácticamente desatendida. Cuando uno hablaba del interior de Formosa, hablaba de la pobreza, hablaba de la miseria, hablaba de la falta de recursos, hablaba de un montón de cosas, todas carenciales. Pero no hablaba de crecimiento, desarrollo, de emprendimientos, porque no había agua, porque era inundable, por las inundaciones, por la pobreza, por la desatención de los gobiernos nacionales, por la falta de incentivo, y por digamos que los que venían tampoco tenían muchas posibilidades. Excelente, profe. Muy clarito todo. Bueno, muchas gracias. Muy generoso. Los contenidos que usted nos acaba de aportar nos ayudan muchísimo a comprender la historia de Formosa de los primeros tiempos. Bueno, chicos, chicas, lo despedimos al profe y le damos la gracia con un fuerte aplauso. Chao a todos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, y nosotros ya volvemos en un rato, ¿eh? Tienen un recreo virtual. Papá, ¿qué vamos a almorzar? No sé todavía, papito, no organicé eso. ¿Y si comemos un pancho? No, pancho no, papi. Vos sabés que eso no es alimento. ¿Y una fruta? Bueno, una fruta sí, eso es distinto. Fíjate a ver qué hay. ¿Una sandía? Bueno, metele. ¿Qué pasa? Es muy pesada la sandía, papá. Ay, che, ¿cómo no aguantás una sandía? Pero la sandía es más pesada que tus propias pesas. Bueno, sí, capaz que tenés razón, pero imagínate si tuvieras que correr con una sandía en la mano. ¿Pero a quién se le ocurre eso, papá? Mira, justo estoy estudiando eso. ¿Sabes a quién se le ocurrió eso? ¿A quién? A Fotheringam. ¿En serio? Bueno, fueron unas circunstancias especiales. ¿Querés que te cuente? Sí. Allá por el año 1866, en plena guerra del Paraguay, cuando las tropas argentinas estaban apostadas en el campamento de Tuyutí, pasó lo siguiente. Fotheringam y un grupo de oficiales observaron desde su trinchera una huerta con sandías. Estaba como a 100 pasos sobre el suelo enemigo, muy bien cubierto por unos tiradores que no dejaban pasar a nadie. Hacía mucho tiempo que pasaban hambre y sed, y las sandías se veían muy tentadoras. Enrique Moreno, uno de sus compañeros, no dudó. Saltó y corrió hacia la huerta, esquivando las balas y volvió corriendo de vuelta a la trinchera con sus camaradas. Fotheringam se acercó a Moreno para compartir la sandía, pero Moreno le dijo que esa sandía era suya y si quería una, que vaya a buscarla. Entonces, Fotheringam no tuvo más remedio que hacer lo mismo, desafiar a la muerte por una sandía. Corrió en medio de los disparos enemigos hasta el huerto, y allí se encontró con que todas las sandías habían sido baleadas, para que ninguno de ellos se atreva a pasar de vuelta. Entonces tuvo que volver, una vez más, en medio de los disparos de los soldados paraguayos, a su trinchera, con las manos vacías.
¿Viste que sí se puede correr con una sandía en la mano? Bueno, papá, pero están en circunstancias especiales en la guerra, obvio. Ah, bueno, pero yo quería mostrarte que sí se puede. Ah, sí, claro, sí se puede, sí se puede. Bueno, ahora sí, vamos a ver el tema de la comida. ¿O te ayudo con la sandía? Sí. ¿Viste? Bien, chicos, estamos retomando la clase, ¿están todos? Continuamos con el proceso de construcción territoriana. ¿Y qué mejor que hablar de este proceso con alguien que ha estudiado mucho este tema y ha escrito un libro? Ese libro se llama Para comprender a Formosa y estoy hablando del profesor Antonio Heraldo Prieto. Buen día, profe. Fabián, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, profe. Bueno, primero, en 1789 fuimos parte del territorio nacional del Gran Chaco. Luego, en 1884, fuimos parte del territorio nacional de Formosa. No habrán sido fáciles los inicios de ambas etapas, ¿no? La UNE publicó en el año 78, las memorias, una selección de memorias del gobernador del territorio del Chaco, hasta 1905, que son muy interesantes. Eso no lo leen mucho en clases y no se lo conoce mucho, pero es muy interesante. La versión de por ahí, porque lo publicó la UNE en el 78. Yo, que empecé a escribir este trabajo en el 79, ya lo leí, vi, ahí me asombró los datos que están muy claros de cómo que nacimos, qué nos pasó, cómo sufrimos el olvido, porque el resumen de nuestra historia es el olvido. Estamos muy lejos del país poderoso, país que le va muy bien y por lo tanto no mira lo que tiene al costado ni lo que tiene atrás, ¿no? Entonces ahí está el trabajo, ahí te reproduzco, el presupuesto de vialidad, por ejemplo, que es una miseria, cuando teníamos todo selva, monte, no podíamos llegar bien a Salta, último siempre, ¿no? Para comprender a Formosa hace falta conocer sus ciclos. ¿Podría, por favor, profe, contarnos cuáles fueron esos ciclos? Claro, yo creo que es muy claro ver que desde la ocupación de la fundación de la ciudad hasta el 17 más o menos, en que se levanta la gendarmería en línea, se da por terminada la conquista del Chaco, la ocupación militar del Chaco. Y podríamos llamar un ciclo militar, porque es un ciclo en el cual hay invasiones del ejército mandades profeso, entran desde Salta, entran por Chaco. La expedición Victorica, creo que es del año 84. La expedición Victorica se hace con barco y todo, vienen por el río, ¿no? Las tropas, para barrer con la resistencia indígena. Y después se van formando fortines en todo el interior. Todavía nos queda el fortín Villafañe, ¿no? Como recuerdo, el fortín Yuncá, el fortín, no recuerdo qué otro. Bueno, pero son fortines donde se establece la vigilancia militar y alrededor del cual se va fundando poblaciones que vienen a quedarse a ocupar la tierra, ¿no? Pero ahí predominantemente hay ocupación militar del Estado argentino por las Fuerzas Armadas. Pero en el 17 o por ahí cerca ya empieza a haber la producción ganadera, que es muy importante y que tenía, en principio, la fortaleza estaba en el oeste, aunque parezca mentira, ¿no? Porque dice que Pozo del Tigre llegó a ser un centro de concentración ganadera por debajo del mercado de Liniers. Era tanta los ganaderos salteños cruzaron la frontera para ocupar tierra, porque eran buenas tierras, que después se degradó por el ambiente. Pero hay otra historia que hay que escribir, que es la historia de degradación del ambiente de Formosa, ¿no? Entonces, la actividad ganadera predomina toda esta época. Y también la actividad maderera, porque ahí empiezan una política de tala de bosques que es irracional, que es sin control. Se aprovechó mucho el quebracho, ¿no? Después en el 30 y algo va a aparecer el algodón.
Pero ¿por qué va a aparecer el algodón? Porque empieza en la Argentina a acelerar ese proceso de sustitución e importación en el cual empezamos a producir acá cosas que antes importábamos y que son bienes de consumo fundamentalmente, ropa y alimentos envasados y tratados, etc. Pero ropa, textil. Las dos industrias que florecen mucho son la textil y la de alimentos. Alimentos, carne y todos los subproductos, los enlatados, en materia láctea, la manteca, el queso, todo esto. Y en textil la ropa. Es sustitución de importación a la fuerza, pues no podemos comprar. Y no podemos comprar porque estuvo la crisis del 30 en la cual Inglaterra se retrae completamente del mercado, cuida su mercado, compra solamente dentro de su imperio y a nosotros nos deja en banda. Entonces el proyecto agroexportador de vender carne se viene abajo, ¿no? Y nosotros nos quedamos sin poder importar lo que antes consumíamos, que eran cosas elementales. Y ahí empieza la industria del consumo nuestra, industria liviana, empieza a crecer muchísimo. Hay un censo agrario del 30 y pico. Se nota claramente que antes no había nada y de repente pega un salto el cultivo del algodón porque tiene mercado. Se instalan desmotadoras. Las desmotadoras es el paso industrial más avanzado. Después va a haber una textil, pero sin mucho éxito. Pero eso dinamiza nuestra producción hasta más o menos el 70 y pico. Hasta que eso, la crisis del algodón, que todavía no está, yo creo que algún día alguien tiene que estudiarlo bien. ¿Por qué la crisis del algodón? Un poco dice en la presencia de la fibra sintética. Una depreciación del mercado, de los precios en el mercado internacional. Y la presencia de fibra sintética que compite con el algodón. Cualquiera de nosotros de esta zona de calor sabe que usar fibra sintética en verano es terrible, ¿no? Que vos preferís el algodón, que es mucho más fresco. Pero bueno, la fábrica viene por este lado. Y ahí es donde muere. Hoy tenemos, no sé si 30.000 hectáreas nada más de cultivo de algodón, que era cuando se llegó casi a 100.000. Entonces viene esta última fase, que va a ser una fase de una enorme inestabilidad política, de donde no podemos arrancar. Está muy bien lo que se hizo últimamente de infraestructura, ¿no? De pavimento, agua, plantas de potabilizadoras de agua, escuelas, hospitales, centros de salud. Toda esa obra pública hizo el gobierno, sobre todo el último, el vigente, pero que empieza también con la provincialización, ¿no? Está bien, pero no arrancamos con un rubro productivo. Y eso no es culpa nuestra, ni tampoco culpa del gobernador ni del gobierno que esté. Es una cuestión estructural, ¿no? Nosotros tenemos que producir de tal forma que vendamos bien en el mercado nacional y que podamos exportar. Para exportar hay que producir en cantidad, no poder producir poquitito. Y bueno, y ahí es donde nos estamos agarrando, ¿no? Por ahí, para entenderlo mejor, basta cruzar al Bermejo. Hay un ejemplo, me parece muy claro. Yo no insistí mucho, no conozco mucho la historia del Chaco, pero grandes líneas. Sino fíjese que hay una enorme diferencia entre el Chaco y Formosa, entre la historia del Chaco y Formosa. Cómo el Chaco se colonizó con mucha inmigración europea. Nosotros tuvimos inmigración europea, pero no tanto. El Chaco se vuelve más agrícola, nosotros somos más ganaderos. El Chaco se desarrolla en muchas cooperativas, por lo menos una etapa, nosotros no. Entonces esas cosas hay que saberlas y conocerlas y explicarnos por qué el presente, ¿no? Nos dan algunas líneas para entender el presente. Bueno, muy bien, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su generosidad y su tiempo. Bien, no, gracias a vos por ofrecerme esta posibilidad de expresarme de cosas que uno estudia y que a través de medios como este nos permite llegar a mucha gente, ¿no? A mucha gente. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Nos encontramos la próxima. Con los chicos nos despedimos de usted. Hasta luego, que tenga un buen día. Bueno, chicos, nos vemos. Espero que puedan aprovechar todo el contenido que nos brindó el profesor a través de su charla y nos volvemos a encontrar la próxima clase. Que sigan bien. Chau, chau.